La figura de Alejandro ha perdurado en el imaginario colectivo con una biografía nublada por la leyenda. A lo largo de los siglos ha sido retratado como un semidios o un guerrero, con un coraje y fuerza sobrehumana, siempre en busca de las empresas más osadas. Sin embargo, más allá de la fantasía y la exageración, es gracias a historiadores como Plutarco, Quinto Curcio, Diodoro y Flavio Ariano que se ha podido reconstruir con cierta precisión su corta pero impactante vida. Alejandro III de Macedonia nació en el 356 a.C. y fue un pequeño príncipe, hijo del rey Filipo II de Macedonia y su esposa Olimpia. Se cuenta que el mismo día de su nacimiento, el templo de Artemisa de Éfeso fue destruido por un incendio, y que la diosa estaba tan ocupada presenciando el nacimiento de este niño que no pudo salvar su propio templo. Esta es una de las historias más fascinantes de la antigüedad. Se dice que cuando Alejandro Magno era solo un niño, observó a su padre y a los soldados más valientes luchar en los establos para intentar doblegar a un animal que parecía indomable. Aquel corcel llamado Bucéfalo era considerado hijo de los dioses y se decía que el rey debía custodiarlo hasta la llegada de su verdadero maestro. Mientras otros intentaban someterlo por la fuerza y terminaban derrotados, Alejandro no vio a una bestia que domar, sino un igual. Se acercó a él con la reverencia que se le debe a un rey y descubrió un detalle que todos ignoraban. La pesada armadura que le habían colocado obligaba a Bucéfalo a mirar siempre hacia abajo, dejándolo atrapado por el terror de su propia sombra. Alejandro hizo una reverencia, retiró la armadura y giró la cabeza del corcel hacia los cielos, permitiéndole observar directamente el sol. En ese instante nació un vínculo eterno. Ambos odiaban su sombra, y desde aquel día juraron que nunca más mirarían al suelo, sino solo al cielo infinito. Bucéfalo lo reconoció como su único señor, y juntos partirían para conquistar el mundo civilizado. Uno de los aspectos más importantes de la infancia de Alejandro fue su educación bajo la tutela del célebre filósofo Aristóteles. Filipo lo contrató cuando Alejandro tenía 13 años, y aunque esta relación es históricamente cierta, también está nublada por la leyenda y hay versiones contradictorias. Algunos afirman que ambos tenían una relación tensa debido a la arrogancia, ignorancia y el carácter vengativo de Alejandro. No obstante, otros sostienen que era un niño inteligente, valiente y excepcionalmente dotado, que compartió su vida diaria con Aristóteles, estudiando materias como gramática, geometría, filosofía, ética y política. De su padre, el rey Filipo II, Alejandro heredó el pragmatismo y la comprensión de la política. Filipo no solo le entregó una estructura militar revolucionaria, como la falange macedonia, sino que le enseñó que el poder se sostiene mediante una mezcla de diplomacia de hierro y logística impecable. Por su parte, Olimpia inculcó en Alejandro la convicción de un linaje divino vinculado directamente con Aquiles y sugiriendo una ascendencia que trascendía lo mortal. En el año 340 a.C., mientras Filipo se encontraba inmerso en el agotador asedio de Bizancio, el joven Alejandro, de apenas 16 años, recibió una de las pruebas de confianza más significativas de su vida, al ser nombrado regente de Macedonia. Esta decisión de Filipo no fue un simple gesto de tutela, sino un reconocimiento temprano de la capacidad de mando de su hijo, quien quedó custodiado por el veterano general Antípatro, pero en el sello real en sus manos. Lo que pudo ser un periodo de mera administración burocrática se transformó rápidamente en el bautismo de fuego de Alejandro, demostrando que las enseñanzas de Aristóteles y la instrucción militar de su padre habían germinado en un líder de acción inmediata. La oportunidad de probar su valía surgió con la rebelión de los medos, una tribu tracia que habitaba en el valle del Alto Estrimón. Aprovechando la ausencia del rey y del grueso del ejército macedonio, los medos se levantaron contra la autoridad de Pela, desafiando la estabilidad del reino en su frontera norte. Lejos de amedrentarse o esperar instrucciones de su padre, Alejandro movilizó a las fuerzas locales y lanzó una campaña fulgurante contra los insurgentes. Su respuesta fue de una contundencia que anticipaba su futuro carácter estratégico. No solo derrotó a los rebeldes en el campo de batalla, sino que capturó su principal asentamiento y expulsó a la población nativa para asegurar el control permanente de la región. El aspecto más revelador de esta primera regencia fue la fundación de su primera ciudad, a la que bautizó con su propio nombre, Alejandrópolis. Este acto fue un despliegue de audacia política sin precedentes, pues en el mundo griego y macedonio, fundar ciudades y darles nombre era una prerrogativa exclusiva de los reyes consagrados. Al establecer Alejandrópolis siguiendo el modelo de fundación de su padre, como Filipos, el joven príncipe no solo estabilizó la frontera,
con colonos griegos y macedonios, sino que envió un mensaje claro a la corte y al propio Filipo. Alejandro ya no era solo un heredero en formación, sino un monarca en potencia, capaz de ejercer la soberanía. A los 18 años, Alejandro desempeñó un papel fundamental durante la decisiva batalla de Quironea. En este sangriento enfrentamiento no solo demostró ser un combatiente heroico, sino que lideró en persona la devastadora carga de caballería que aniquiló al batallón sagrado de Tebas, una unidad de élite que hasta ese día era considerada invencible. Fue tal su exhibición que su padre, Filipo, se acercó a él con lágrimas en los ojos y sentenció: Hijo mío, búscate otro reino que sea digno de ti. Macedonia se te ha quedado pequeña. A pesar de ese orgullo, la relación entre padre e hijo era complicada. El punto de quiebre ocurrió durante la boda de Filipo con una joven macedonia llamada Cleopatra Eurídice. En medio del banquete, el tío de la novia propuso un brindis exigiendo que de esa unión naciera un heredero legítimo, un insulto directo a Alejandro. Y poco después, Filipo, cegado por la furia y el vino, desenvainó su espada para abalanzarse contra su propio hijo, pero tropezó y cayó torpemente al suelo. Alejandro... Ahí lo tenéis, el hombre que se prepara para pasar de Europa a Asia y no puede pasar de un asiento a otro. Tras ese incidente, Alejandro tuvo que exiliarse temporalmente. Poco después, en el 336 a.C., Filipo fue asesinado a puñaladas por uno de sus propios guardaespaldas, Pausianas de Orestis. Alejandro fue coronado rey de Macedonia a los 20 años, y aunque la historia oficial culpa a una venganza personal del asesino, la sombra de la sospecha de que Alejandro y su madre Olimpia orquestaron la muerte de Filipo flotará sobre la leyenda para siempre. Alejandro inició una purga sistemática de sus rivales potenciales para brindar su posición. La noticia del asesinato de Filipo II en el 336 a.C. provocó un estallido de esperanza entre las ciudades-estados griegas, que vieron en la juventud de Alejandro la oportunidad perfecta para sacudirse del yugo macedonio. Tebas, una de las potencias tradicionales de Grecia, lideró esta insurrección, impulsada por rumores que daban a Alejandro por muerto en las fronteras del norte. Pese a ello, la respuesta del nuevo rey fue de una rapidez aterradora. En apenas 14 días, Alejandro recorrió el trayecto desde Giria hasta las puertas de Tebas, presentándose ante sus muros antes de que la ciudad pudiera organizar una defensa coordinada o recibir los refuerzos prometidos por Atenas. Para comprender esta reacción es necesario hacer un pequeño inciso. Para un griego de la antigüedad, su patria no era Grecia, sino su polis. Esta era una ciudad-estado independiente, que funcionaba como un pequeño país autogobernado. Aunque todos compartían el mismo idioma, religión y cultura, lo que llamaban Helade, cada ciudad poseía sus propias leyes, su moneda, su propio ejército. Al ser estados soberanos con un orgullo inmenso, las polis competían ferozmente por los recursos y la hegemonía. Esta división fue la que aprovechó Filipo II para someterlas mediante la diplomacia o la fuerza, creando la Liga de Corinto. Por ello, Alejandro no era visto como un compatriota, sino como un monarca que había usurpado la autonomía de sus amadas ciudades. Lo que siguió en el año 335 a.C. no fue una batalla convencional, sino una lección de terror que redefiniría las relaciones de poder en la Hélade. Tras un asedio breve y feroz, donde los tebanos lucharon con la desesperación de quien sabe que se juega su existencia, las tropas macedonias irrumpieron en la ciudad. La carnicería fue total. 6.000 tebanos fueron asesinados, sin distinción. Para dotar a la masacre de una apariencia de legitimidad panhelénica, Alejandro delegó formalmente el destino de la ciudad en la Liga de Corinto, compuesta por antiguos enemigos de Tebas, como los fosirios y los platenses, quienes, alimentados por décadas de rencores locales, votaron por la aniquilación total de la urbe. Bajo las órdenes de Alejandro, Tebas, una de las ciudades más gloriosas de la historia griega, una de los héroes míticos y vencedora de Esparta, fue arrasada hasta los cimientos, con excepción simbólica de los templos y la casa del poeta Píndaro.
los 30.000 supervivientes, incluidos mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos, borrando de un plumazo una ciudad en estado entera del mapa de Grecia. Este acto no fue un arrebato de ira ciega, sino una pieza de ingeniería política, diseñada para el consumo de otras polis. Alejandro necesitaba asegurar la retaguardia antes de partir hacia Asia, y la destrucción de Tebas sirvió como un recordatorio físico y permanente de que cualquier desafío a su hegemonía resultaría en la extinción. Y hasta aquí esta primera parte de la historia de Alejandro Magno. En la siguiente entrega seremos testigos de su legendaria conquista del vasto imperio persa, el momento en el que fue nombrado faraón de Egipto tras cruzar la duna del desierto y mucho más. Hasta la próxima.